Hola, en esta clase veremos los aspectos éticos en la reanimación cardiopulmonar básica. ¿Por qué es importante revisar lo que son los aspectos éticos? Porque en muchas ocasiones surge la interrogante de si debemos o no debemos realizar una reanimación y hasta cuándo. Son interrogantes muy usuales cuando uno está en la reanimación y no hay un médico de por medio que es el que legalmente puede tomar una decisión en este caso. Entonces, como les comentaba, cuando nos vemos enfrentados a un paciente que está en PCR, debemos preguntarnos qué tan viable es iniciar una RCP sin caer en lo que se llama encarnizamiento terapéutico, que significa realizar maniobras a una persona que sabemos que tiene una probabilidad de sobrevida muy baja, prácticamente nula. Para ello, se establecen algunas sugerencias al respecto, ¿ya? Que pueden ser considerar los antecedentes mórbidos del paciente, si es que hay lesiones incompatibles con la vida, cuáles son las expectativas de los familiares frente a lo que va a ser la reanimación, las creencias que puedan tener, no tan solo de ideología religiosa, cuando existe presión hostil o cuando hay una data desconocida del paro cardiorrespiratorio. Entonces veamos paso a paso, ¿ya? Cuando hablamos de los antecedentes mórbidos, podríamos tener en consideración para no reanimar la presencia de algunas enfermedades terminales, ¿ya? O que en su efecto el paciente se encuentre con una orden médica de lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico, que se abrevia como LED, o una orden de no reanimar, que es la ODNR. Aunque en ocasiones podría suceder que los familiares igual le soliciten que usted realice las maniobras de reanimación. Entonces, si es así, usted igual lo hace, aunque sabe que tiene un respaldo de una indicación médica de que no debiese reanimar a ese paciente. Todo esto se ha principalmente dado en el entorno extrahospitalario, porque en el intrahospitalario el médico ya ha hablado con la familia, entonces la familia ya sabe que si el paciente cae en paro cardiorrespiratorio no se le va a reanimar. Pero en ocasiones en el extrahospitalario ocurre mucho que se le da la indicación a uno o a dos familiares que ellos saben la historia y llegan familiares de otros lugares que están en ese momento presentes y que la verdad no han relacionado o no han interiorizado aún lo que tiene que ver con el proceso de muerte, ¿ya? De un paciente. Cuando hay lesiones incompatibles con la vida también, o sea, ¿cuáles se pueden considerar lesiones incompatibles con la vida? Claramente, cuando la vía aérea esté dañada, o sea, si un paciente no va a poder respirar, un decapitado o una trayolitis, ¿ya? Donde la tráquea ya está muy cerrada, no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? O también cuando sea imposible el manejo de una hemorragia activa. Estamos hablando de tal vez amputación de extremidades inferiores, donde no tenemos la experticia para manejar rápidamente una compresión de esta hemorragia. eh, y teniendo en cuenta que en el BLS uno no considera lo que es la restitución de volumen, porque alguien podría decir, bueno, le hacemos una maniobra, ¿ya? Para dar esa hemorragia y colocamos vía para colocar acceso venoso y restituir algo de volumen, ¿ya? Como lo dice la NAE, por ejemplo, que indica siempre manejar la X primero antes de la reanimación, pero si no logramos controlar eso, difícilmente vamos a poder reanimar, ¿ya? Eh, por lo mismo, la NAEM dice, si usted está solo y el paciente tiene una hemorragia activa, estamos hablando de una hemorragia activa no de una herida cortante, sino que una amputación completa donde no va a poder manejarse, dice que puede realizar un torniquete y luego iniciar las compresiones, ¿ya? Eh, Muchas veces me han preguntado, o sea, cuando uno va a torniquetear, ¿con qué debo hacerlo? El ideal sería tener una banda de presión de torniquete, ¿ya? Pero nadie anda con eso en el bolsillo. Entonces, el ideal es buscar algo grueso, una correa, un cinturón de mujer, tal vez, aunque son más gruesos, ya la manga de un polerón, ¿ya? Y no encontrarse con que en ocasiones hay personas que pescan un cordel, un alambre, y al final lo único que hacen es amputar más arriba del lugar donde está. Ahora, en medida extrema de salvataje, si va a salvar a la persona, en realidad habría que estar en el lugar y en el momento para darse la interrogante, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de los familiares frente a la reanimación? Bueno,
claramente en este punto hay que poner mucho énfasis en la condición del paciente, ya tratar de explicarle con mucha sutileza y con convencimiento que las maniobras de reanimación no va a tener éxito, porque el paciente ya está muy deprimido cuando tocan estos pacientes de larga data de postración, casos terminales que ya están caquéticos, muy deshidratados, en realidad en muy malas condiciones, a veces algunos con mucha úlceras por presión. Tratar de explicar a los familiares que va a ser más bien un daño realizar compresiones que un favor hacia el paciente. ¿eh? En las creencias, puede ocurrir que en el entorno del paciente existan creencias de cualquier índole que generen falsas expectativas cuando el paciente está en paro, ¿ya? Es por ello que la persona o las personas que vayan a reanimar tienen que tener esa persuasión hacia los familiares para darles a entender de que lamentablemente el familiar ya no tiene expectativa, eh, y que la probabilidad de sobrevida también es muy baja. Ahora, si el familiar lo pide, hay que reanimar. Ya hay que reanimar, eso nosotros no podemos no hacerlo, si es que no tiene orden de limitación de esfuerzo terapéutico o de no reanimar. ¿ya? Presión hostil. En este escenario no nos complicamos, reanimamos y nos vamos a un lugar seguro con el paciente. Puede ser que estemos en una escena que es muy segura y le digamos al familiar, ¿sabe qué? Que su familiar ya está fallecido, eh, la verdad reanimarlo sería una maldad para el paciente porque no tiene probabilidad de sobrevivir. Entonces, en este caso, puede que nos toque que ese ambiente que era tranquilo cuando llegamos se vuelva hostil. Y de volverse hostil, olvídense, pónganse a reanimar y pónganse en un lugar seguro con el paciente, ya, para que no se vean agredidos ustedes. Data desconocida del paro cardiorrespiratorio. Bueno, cuando la data del inicio del PCR sea desconocida, hay que evaluar la viabilidad de las maniobras. Si el paciente tiene rigor mortis, si tiene lividez, quiere decir que ya tiene un tiempo prolongado de hipoxia. Entonces, en ese caso, reanimar es inviable, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de lo que es la reanimación y los aspectos éticos, debemos considerarlos todos dentro del ambiente en el que nos encontremos, ¿ya? Y muchas veces va a pasar de que sea la primera vez que ven a un paciente en paro. A veces que hay personas que han visto tantas personas en paro que ya saben si es viable o no. ¿ya? Eh, Muchas veces preguntan por la edad del paciente. ¿Qué pasa si el paciente es un niño? Bueno, cuando es un niño, obviamente, uno podría pensar, sí, eh, démosle, o sea, reanimemos, porque la probabilidad puede ser mayor, pero también va a depender, o sea, si el niño está con rigor mortis, con lividez, no hay nada que hacer, ¿ya? También hay que tener ojo con eso y con las falsas expectativas que se le da a la familia. Muchas veces es mejor dejarlos descansar, ¿ya? Que realizar maniobras que van a ser infructuosas y que van a crear falsas expectativas en el paciente y que van a hacer un duelo mucho más torpe. Y la pregunta frecuente es, ¿hasta cuándo reanimar también? Bueno, uno debe reanimar en lo que es reanimación cardiopulmonar básica, hasta que obviamente llegue apoyo avanzado y ellos continúen con la reanimación hasta estar exhausto. O sea, si ya estuvo mucho tiempo reanimando y su cuerpo no le dio para realizar compresiones, se le doblan solo los brazos, debe parar, ¿ya? O hasta que usted ya considere inviable continuar reanimando. O sea, imagínese que está haciendo compresiones y empieza a salir sangre por la boca. Eso significa que tal vez hubo alguna lesión de tejidos blandos a nivel respiratorio y lamentablemente ahí ya no se podría continuar. Muchas gracias.